gloria a Dios. 1, 2, sí, ¿se escucha? Bueno, bendiciones. Damos las gracias al pastor que nos presta el púlpito. Prestar el púlpito a alguien es peligroso, especialmente en estos días que anda tanto loco por ahí. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir una vida bastante complicada. Soy originario de El Salvador, en Centroamérica, y pasé una guerra horrible que a mis 16 años nosotros contábamos 10 cadáveres diarios antes de ir a la escuela que estaban tirados en las calles. Íbamos a jugar pelota y de repente la bola terminaba al lado de un cadáver que estaba todo inflado. Fueron días tremendos donde la gente desarrolló mucho de lo que se le llama postrauma, que pues es una dolencia bien complicada. Y cuando vine a los Estados Unidos, pues yo no fui muy afectado, porque llega un momento en que esas cosas te desarrollas como un callo, que ya no pierde la sensibilidad, y eso sí es difícil porque eso todavía lo tengo. O sea, a mí se muere alguien y bueno, se murió, ¿qué le vamos a hacer, verdad? O sea, no perdí esa sensibilidad, pero cuando llegué a los Estados Unidos, pues vine con el fin de prosperar y lo logré, ¿verdad? A los 19 años abrí mi primer negocio. Eh, yo le cuento a la gente que yo llegué a andar $250,000 en cash en el baúl del carro y lo tuve todo, pero siempre vacío, y especialmente haber atravesado todo esto. Y a los 16, creo, tuve mi primer encuentro con el Señor. Fui a una prédica y en esa prédica de un pastor me gustó el mensaje, terminé aceptando al Señor. Lo raro es que es una iglesia bautista no pentecostal, y después de que el pastor predica yo quedé como, bueno, le entregué mi vida al Señor y caí postrado y no desperté sino hasta que ya todo el mundo se había ido a la iglesia. O sea, el Espíritu Santo me tocó en una iglesia que no creía en el Espíritu Santo. Pero el pastor era muy bueno para predicar. Años después ese pastor se hace ateo y encima de eso se hace homosexual. Fue mi primer pastor. Mi segundo pastor lo encontré fumando cocaína en la iglesia y yo no sabía qué hacer, pues a quién le cuento, ¿verdad? Y gracias a Dios conocí al presbítero, era de las Asambleas de Dios. Y el presbítero, pues, el pastor se dio cuenta que yo había ido al presbítero, quisiera algo, y el pastor le dijo al presbítero: ¿a quién le vas a creer? ¿A un miembro o me vas a creer a mí que soy el pastor? Y bueno, terminó creyéndole a él y el pastor me obligó a que le fuera a pedir perdón al pastor que yo lo encontré fumando cocaína. Y entonces ya son dos, ¿verdad? Y el tercer pastor que tuve fue alguien que me botó de la iglesia. Me botó de la iglesia por dos razones. Una, habíamos comprado una iglesia como la que ustedes acaban de comprar, 120 personas en $128,000. Y como yo soy muy dedicado al tema de los negocios, él la había puesto al mercado en 300,000 para venderla, porque íbamos a comprar un restaurante chino que era muy grande, que había quebrado. Y cuando vamos a comprar el restaurante, la pone al mercado y yo le dije: no, sáquela porque la vamos a vender por más dinero. Yo la vendí en $675,000. El restaurante nos costó 500 y todavía le sobraron 100 y pico más de dólares. Ese fue mi primer pecado. El segundo pecado fue que cuando yo estaba estudiando, yo estudié 4 años de instituto bíblico con las Asambleas de Dios y yo sentí que no era suficiente. Entonces me metí a un seminario, a un conglomerado de seminarios que hay en Boston y universidades que se llama BTI,
Boston Theological Institute, donde está Harvard, Andover Newton, Gordon Conwell, todas las universidades, Boston College. Y allí comencé a hacer mi maestría en divinidades. Cuando estaba haciendo parte de esa maestría, pues yo me fui a estudiar a Harvard, porque yo podía estudiar en cualquier universidad. Estudiando en Harvard, estaba recibiendo una clase con un pastor que se llama Harvey Cox. Si usted lo busca en Google, se va a dar cuenta que Harvey Cox fue un animador de lo que fue la teología de la liberación, ¿verdad? Él, Justo González, Leonardo Boff de Brasil, Gustavo Gutiérrez de Perú, Virgilio Elizondo de San Antonio, Texas, que son figuras grandes en lo que es la teología de la liberación, y me comencé a meter en ese rollo, ¿verdad? De que si Dios mató a Faraón porque oprimía al pueblo, pues nosotros ahora podemos matar a todos los opresores, ¿verdad? Y tenemos licencia de Dios porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces ahí estudiando con él, él dio una clase que se llamaba Pentecostalismo. Y en esa clase él comenzó a hablar de él, porque era loco, porque él era pro teología de la liberación, pero era amante del pentecostalismo. Y él no, o sea, no, yo creo que no era ni cristiano, porque su esposa era judía, y él todos los días llegaba a la universidad con su trago, pues su whisky, lo ponía ahí, y nosotros... La Universidad de Harvard es un desmadre, ¿verdad? Allí se vale de todo. Y él comenzó a hablar de las tres iglesias más grandes del mundo y dijo que una de las más grandes del mundo. Comenzó a hablar de la iglesia Yoido del pastor Yonggi Cho. Después comenzó a hablar de la iglesia Onuri, que es la segunda iglesia más grande, también ahí en Corea del Sur, y habló de una cuarta iglesia que tenía 45,000 miembros. Entonces yo conocí a una iglesia en El Salvador que tenía 116,000 miembros, bajo el mismo techo, la iglesia Elim. Y yo le dije a él, mira, ¿qué te parece si voy a hacer un estudio de esta iglesia? Porque él me dijo, no la conozco. Y cuando te presente el estudio, que esa sea mi nota final. Yo voy a gastar en boletos, Bueno, compré el boleto, me dijo que sí. El pastor Mario Vega me recibió, me dio como 1 hora de su tiempo. Y nosotros estábamos con 50 miembros por 13 años, con este pastor que al final terminó botándome a la iglesia, porque le quiero contar la segunda razón. Ya ahí en la iglesia yo llegué y para mí fue una sorpresa, de esas sorpresas que son positivas y pueden ser negativas, porque cuando yo vi ese mar de gente, yo me sentí culpable, yo me sentí inútil, me sentí como, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que yo estoy en la Universidad de Harvard, soy miembro de una iglesia, tenemos 50 miembros por 10 años? Aquí hay algo raro, o sea, ¿qué está pasando? ¿Será que Dios está más aquí que allá? ¿Será que nosotros somos el problema? Ellos tenían 1,500 autobuses para traer la gente todos los días. Tenían desde las 6 de la mañana el primer culto 7,000, 7:30 7,000, 9 7,000, hasta que llegaban a las 9 de la noche. 7,000 en cada culto. 4 puertas a este lado, 4 puertas a este, entraban aquí 7,000, salían 7,000 de acá. Era un mar de gente. Yo salí de ahí con más preguntas que respuestas. Él, cuando yo le estaba haciendo la entrevista, le hice la pregunta que tiene que ver con más o menos eso que tienen ustedes ahí. Y yo le digo, Mario, ¿cuál es la clave del crecimiento? Y me dijo, mire, la clave del crecimiento, porque primero le pregunté en qué universidad se educó usted y me dijo, bueno, yo soy autodidacta, o sea, yo nunca he ido a una universidad, yo me eduqué solo. Y digo yo en Harvard, en las mejores universidades, este tipo autodidacta y tiene algo, porque yo no era ni pastor, yo era miembro de la iglesia. Las asambleas de Dios tienen diaconado, yo ni a diácono llegaba en la iglesia. Y me dijo, la clave del crecimiento, me dijo, no es ganar. La clave del crecimiento es fabricar líderes. Y ¿qué es lo que está el tercero ahí, no? Discipular. Me dice, clonarse en otras personas. Y bueno, aprendí mucho, regresé a Boston, allá
yo hablé con el pastor y el pastor era un pastor eh, era bastante carismático, pero él era tartamudo, o sea, él predicaba y el 20% le entendíamos, el otro 20, el otro 80 no se le entendía, pero era el pastor que Dios había mandado. Yo lo respeté, todos los días le llegaba su café con su donut, plain donut, que era lo que él comía todas las mañanas. Le hice el gran negociazo de la iglesia y regresé a hablar con él y le dije, ¿usted me daría permiso de dar un entrenamiento de liderazgo para abrir células en la iglesia? En ese entonces se movían dos tipos de visión celular. Se movía la iglesia celular y la iglesia con células. Una iglesia celular es una iglesia que todo el mundo tiene que estar en células. Otra, la iglesia con células, es la iglesia corre, pero hay un departamento que son células, ¿verdad? Ese sistema nunca funcionó, ¿verdad? O el que funcionó es la iglesia celular al 100%. Y entonces me dijo, sí, comiénzalo. Y comenzamos con 34 personas. Ahí estaba mi esposa, mis hermanos, una cuñada, dos cuñadas y 36, 34 personas. Terminé graduando a 24 personas. Cuando gradué esas 24 personas, abrí 24 células. En un año llevamos la iglesia de 50 miembros a 480. Y ahí fue cuando yo descubrí que no hay otro modelo hasta el momento que sea más efectivo para crecer una iglesia que el movimiento celular. Entonces ahí pues terminé mi maestría en divinidad, que fueron 7 años porque anduve rebotando por todos lados. Había quedado conectado con Justo González, que es el escritor de Historia de la Iglesia, los mejores libros, y andaba con Justo González para arriba y para abajo. El hermano de Justo González fue el líder de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional al español. O sea, yo crecí con cerebros. Fui alumno de el primer pentecostal que sacó un PhD en el mundo, que fue Eldin Villafañe, es un puertorriqueño de ahí de Boston, y Justo González, que fue el más joven que sacó un doctorado en la Universidad de Yale, en Connecticut. O sea, yo anduve con la crema, pues, y aún andando con la crema, nadie crecía, ¿verdad? Y eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para crecer? ¿Teología, educación o habrá algo más? ¿Qué es ese algo más? Y bueno, me metí a recibir seminarios en esta iglesia del Salvador, fui en varias ocasiones y llevamos la iglesia a 485 personas. Cuando él vio que la iglesia tenía 485 personas, él me dijo, hazlo tú, yo no me meto. Y el problema es que en la iglesia celular el pastor tiene que ser la cabeza de las células. No podemos poner a un encargado de las células. ¿Por qué? Porque la iglesia entera va a comenzar a girar en torno al que lidera las células, no en torno al pastor. Y entonces él se le vino un celo horrible y me dijo, mira, me dijo, en mi gallinero hay un solo gallo. Así es de que me dijo, estás, pues, eres una persona non grata. Y no me lo dijo a mí, sino que lo dijo un día domingo que yo andaba por Guatemala recibiendo unas charlas de cómo hacer células de empresarios. Mi esposa me llamó a las 7 de la mañana y justo el Señor me había despertado. El Señor me despierta y en ese sueño que tuve corrió una hoja de papel y la hoja de papel se la llevó el viento. Un personaje con pelo rojo agarró la hoja. Bueno, la hoja, Caris tenías, ¿cuántos años teníamos? 3 años. La hoja de papel se le retuvo aquí a Caris. Entonces este personaje la agarró y la rompió. Un pedazo grande y un pedazo pequeño. Y me dijo, esto es la iglesia donde yo estaba. Y yo todavía le dije en el sueño, ¿en cuál de las dos partes quedo yo? Y desperté. Entonces, ¿quedo en la pequeñita o quedo en la grande? ¿Verdad? Entonces, ya no me contestó, como diciéndome, esa es decisión tuya, ¿a dónde vas a llegar, verdad?
como líder con todo esto que estás aprendiendo. Y justo fue a las 3 de la mañana, a las 7 me llama mi esposa, ya el Señor me había dado un texto en Mateo 21, tempranito. Mateo 21 creo que es el capítulo donde habla que las prostitutas entrarán primero al reino de los cielos antes que los judíos, ¿verdad? Que lo único que le ponían a Jesús eran trabas en el crecimiento, porque la iglesia evangélica tradicional era otra versión de los escribas y fariseos, ¿verdad? Y saduceos. Y comenzó pues el hombre a hostigarme al grado que me sacó. Ese día, día lunes llegué yo de Guatemala, y el día martes les dije a mis hermanos, reunámonos, porque mis hermanos cuando me despidió, él me votó, entonces mis hermanos dijeron, no vamos nosotros ahí. Mi hijo tenía, ¿cuántos años tenía Junior? ¿13? ¿10? 10 tenía mi hijo, él era el baterista de la iglesia. Mi hermano Juan Carlos, que es el líder de la alabanza, él fue el único con mi hijo que se quedaron en la iglesia. A mí me votó y yo era el líder de todas las células y había como un colíder que teníamos. Yo todas las semanas le mandaba el sermón a este colíder, que era como el copastor también, para que dieras los materiales en las células que no se fueran a desinflar. O sea, hice un buen trabajo transicionando todo eso y para que todo el mundo se quedara en la iglesia y no se fuera. Y ese día martes nos reunimos y cuando nos reunimos yo le dije a la gente, miren, aquí tenemos 4 posibilidades. Número 1, vámonos al mundo. Número 2, vamos a la iglesia más grande que hay aquí, que es la León de Judá, se llamaba un pastor dominicano. Y la tercera les dije, vamos a pedirle perdón a este hombre aunque yo nunca lo he ofendido. Y cuarta, abramos algo nosotros. Y me dijeron, abramos nosotros. ¿Okay? Alquilamos un Holiday Inn. Bueno, aquí tienen que haber Holiday Inns. Y resulta que cuando vamos a alquilar el Holiday Inn, preguntan cómo se llama el grupo que va a alquilar el venue en la noche. Entonces mi hermana me llamó y me dijo, ¿cómo le digo que se llama el grupo? Nosotros ni habíamos pensado en nombre ni nada. Y yo venía de una iglesia de Guatemala que se llama Lluvias de Gracia y le dije, decirle que se llama Lluvias de Gracia. Y le dijo a ella, se llama Lluvias de Gracia. Al final del culto llegaron 65 personas, 40 mirones que simplemente llegaron a ver qué estaba pasando. Y ya el segundo domingo vimos la realidad, quedaron como 16 o 20 personas. Y entonces cuando me toca que ir a pagar la factura por haber alquilado el local, el tipo de Holiday Inn le había puesto lluvia de desgracia. Entonces yo leo y digo, creo que esto que estamos intentando hacer, esto no es de Dios, ¿verdad? Porque el diablo te comienza a sembrar semillas desde el momento en que él olfatea que algo grande viene. Después de eso, una de las señoras que vino, que se la llevaba de profetisa, dijo, de aquí a diciembre este movimiento se cierra, se acaba. Y tuvimos que comenzar con esas cargas. Un amigo mío, puertorriqueño, que estudiaba en el seminario conmigo, que se llamaba Isaías, en el Gordon Conwell, me dijo, mira, creo que vas a perder el tiempo porque allí en el seminario escribieron una tesis, me dijo, gente cerebros, y llegaron a la conclusión en la tesis que en Massachusetts no se puede llegar a 300 miembros. Entonces ya tengo 3 cosas en mi contra. No se puede llegar a 300 miembros. Esto va a cerrar en diciembre y esto es una lluvia de gracias. Y aún así nos aventamos, nos lanzamos y había otro que me dijo, un dominicano, que es Alejandro Saldaña, que canta, si hay algún dominicano acá, seguramente lo ha escuchado, y él me dijo, mira, ese asunto de células va a ser un problema, te va a crecer, te la van a dividir, te vas a crecer, te la van a dividir, y así fue. 70 miembros teníamos, cuando una familia me la dividió la primera vez, se llevó 12. Como 150 teníamos, cuando me la volvió a dividir, se llevó 40, porque era otra iglesia que estábamos comenzando.
Cuando llegamos a 500 me la volvieron a dividir, este se llevó 23 personas. Pero íbamos creciendo. Entonces yo comencé a nadar contracorriente. 3 pastores que me votaron literalmente. Yo tengo más razones para ser ateo que para ser pastor. Y después 4 cosas que me lanzaron que esto no iba a funcionar. Entonces ir así no es fácil, porque la psicología tuya juega un papel bien importante. Que si tú te crees todas esas mentiras del diablo, no vas a poder avanzar. Y bueno, para ya terminar el testimonio de quién es Vida Real, ahí fue cuando nace el nombre Vida Real. En Vida Real, Boston, que es la segunda ciudad más atea de los Estados Unidos, donde literalmente nadie llega a congregarse, ahí van a hacer dinero, a hacer deporte. Es el estado más frío de la nación espiritualmente hablando. Le llaman literalmente un cementerio de pastores. Ahí nace todo, pero ahí muere todo. El eslogan de las placas de Massachusetts dice Massachusetts, the spirit of America. O sea, el espíritu de América es Massachusetts. Y cuando Dios era el centro, pues el espíritu estaba bien. Pero ahora que es el estado más demócrata quizá de la nación, el espíritu que mueve a Massachusetts, literalmente es el enemigo, ¿verdad? Y allí ya en células tenemos 1,685 personas. Ya abrimos una iglesia en New Hampshire que tiene como unas 150, que también salieron de ahí, casi 100 de ellas. Abrimos una en Rhode Island que tiene 150 personas, que también la mayoría salió de nuestra iglesia. Tenemos un promedio de 33 iglesias en diferentes partes del mundo, en Ecuador, en Cuba, Guatemala, en España. Estamos comenzando un grupo en Bangladesh. Estamos en un montón de países y llegamos, como decíamos anoche, a 26 millones de personas, fueron los últimos números que me dieron como ministerio. Entonces, el pastor que me votó tiene 150. Cuando yo me fui, quedó el proyecto diseñado para ampliar el templo. Hace 3 meses lo inauguraron, 23 años después. Como le decía al pastor, es un movimiento que no es fácil llevarlo. Nuestro presupuesto mensual son $90,000 que gastamos en todos los gastos. Y comenzamos de cero. Comenzamos como ustedes, escuchándome a mí ahora, ¿verdad? Y por eso es que yo creo en esto. En medio de todo eso, yo, por lo que le hablaba del PTSD, tomé la decisión de hacer otra maestría. Esta la hice en salud mental. Y terminando esa maestría, me convencieron que era corta hacer una maestría de terapia familiar. Entonces hice 3 maestrías. Una en terapia familiar, la otra que hice en salud mental y la maestría en divinidades. Y con eso me lancé al pastorado. Y una de las cosas que yo aprendí mucho, pero mucho, haciendo la maestría sobre salud mental, es que usted puede tener todo el éxito, financieramente hablando, pero puede estar en bancarrota por dentro. Y todo el éxito que nosotros tengamos hacia afuera, creyendo en nuestras habilidades, en el dinero que hacemos, literalmente todo colapsa si yo estoy en bancarrota interna. Y por eso yo hoy quiero compartirles un tema que se llama déficit existencial. ¿Qué es un déficit? Un déficit es cuando no tenemos lo suficiente que necesitamos en cuanto a las demandas que la vida real nos está exigiendo. Ese es un déficit. Superávit es cuando nos sobra, déficit es cuando nos falta. Y póngase a pensar, esto es interno. Mañana es domingo, ¿verdad? Sí, mañana vamos a hablarles sobre un tema que se llama Sanando el alma herida. Y está basado en 3 de Juan, si no me equivoco, verso
1 y 2, donde dice, hijitos, mi deseo es que ustedes sean prosperados en todo. Y después dice, y que tengan salud. Y después dice, así como prospera vuestra alma. Ese así es un pero. O sea, lo que Dios me está diciendo es que Él me quiere prosperar. Y no sé cómo es que el escritor mete ahí y que tenga salud. Y después termina y dice, así como prospera vuestra alma. O sea, en otras palabras, Él dice, yo te quiero prosperar, pero no te puedo prosperar si primero tú no haces prosperar el alma. Entonces, ¿cuándo hemos escuchado una prédica de esas? Escuchamos predicadores que dé 1,000 y Dios le va a dar 10,000. Pero eso no funciona. Eso no funciona. No que sea fiel en los diezmos y Dios lo va a llevar financieramente hablando muy alto. Eso no funciona. Nosotros tenemos que hacer toda una reingeniería de nosotros por dentro. Me decía el pastor que acaban de contratar a alguien para reestructurar el edificio que acaban de comprar y todo eso, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Hicieron un asesoramiento, qué es lo que hay que hacer aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que no sirve? ¿Qué es lo que sirve? Pero eso es de un edificio. ¿Cuándo hacemos eso sobre nosotros mismos? ¿Qué es lo que hay en mí que yo tengo que botar? ¿Qué es lo que hay en mí que yo tengo que restaurar? Nunca lo hacemos, porque eso es algo que no se toca desde los púlpitos. Y nos han vendido a nosotros una teología de que nos dicen, no, usted declárelo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ahí vamos como tontos declarando en el nombre de Jesús que algo se va a dar, cuando en realidad, si usted no arregla su alma, no se va a dar. No se va a dar. Y hemos aprendido que queremos que a través de la oración reemplazar obligaciones que bíblicamente tenemos que cumplir con esas obligaciones, pero queremos la bendición sin tener que abandonar aquello que a Dios no le agrada. ¿Me está entendiendo? Entonces hay personas que dicen, no, declare en el nombre de Jesús que Dios milagrosamente le va a quitar 20 libras de encima. No, hermano, si usted no para de comer baleadas, tamales y pupusas, usted no va a perder peso. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos encontrado, un profeta me dijo una vez, me dijo, en la iglesia hay personas fatuas. Y le digo, ¿qué es? Defíneme fatuo según tú. Me dijo, un fatuo es una persona que hace el mal esperando que le vengan buenos resultados. Son dos espíritus que se meten en la iglesia. Un espíritu de fatuidez, no sé cómo se diría en español, y el otro es un espíritu de estupor. Esos dos espíritus son fuertes dentro de una iglesia. Gente que cree que viviendo la vida como la han vivido y siempre han tenido resultados negativos, pero si lo siguen haciendo en algún momento van a tener resultados positivos, y eso no se da. Vamos a la Biblia y le pedimos a Dios que nos use como Pablo, pero no queremos hacer lo que Pablo hizo. Queremos lo que Pablo recibió, pero no queremos recibir los golpes que a Pablo le dieron, ¿verdad? No queremos nosotros arriesgar lo que Pablo arriesgó. Entonces nosotros hemos desarrollado un evangelio bien, pero bien raro. Y entonces, pues, este asunto del espíritu de estupor es cuando el pastor dice el domingo, hermanos, vamos a traer a un pastor que conocí en Atlanta, que nos venga a predicar. ¿Cuántos van a estar aquí? Amén, dicen todos. Mire cuántos vinieron. Porque el montón que no vino tienen un espíritu de estupor. O sea, creen que uno es estúpido, ¿verdad? Pero los estúpidos en realidad son ellos, ¿verdad? Y no lo digo por ustedes, por los que se quedaron, sino que así es, ¿verdad? Uno dice, ¿cuántos creen que podemos levantar? Ya les hice la matemática, ustedes creo que deben como 160 y pico del edificio. ¿Cuántos creen que podemos levantar esos 160,000 para pagar ese edificio cash? Todo mundo, amén, ok, ¿qué vamos a hacer?
ahí se aparecen unos 20 pelones. ¿Por qué? Porque ese espíritu está presente en todas las iglesias. Y todo tiene que ver con este andamiaje psicológico que hemos desarrollado basado en mentiras del enemigo. Quiero que lea conmigo en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, ¿a imagen de quién nos creó Dios? A imagen de Él. ¿A quién nos parecemos nosotros? A Él. Y Dios es un Dios que hace algo de la nada. ¿Y ustedes creen que nosotros podemos hacer algo de la nada? Sí lo podemos. Por ejemplo, ¿cómo comienza una idea para hacer algo de la nada? Dios te da una idea. Y la idea en sí es nada. Y si tú te propones, vas a llegar a materializar esa idea. O sea, de la nada hiciste algo. Tenemos esa capacidad de parte de Dios. Porque, dicho sea de paso, cuando Cristo muere en la cruz, Él nos dejó dos herencias poderosísimas. La primera herencia que Dios nos deja, la primera bendición que Dios nos da, es que en Él nosotros somos benditos. Y en Él nosotros vamos a tener muchas bendiciones. ¿Ok? La segunda es la salvación. La salvación me va a llevar a la eternidad. Pero la bendición me va a ayudar mientras estoy aquí en la tierra. Entonces nosotros queremos irnos al cielo, ¿verdad? Eso está asegurado. Pero así como está asegurado que nos vamos a ir al cielo, también está asegurado que si no aprovechamos las bendiciones de Dios, vamos a pasar una vida miserable aquí en la tierra. Entonces, esas dos cosas van de la mano. O sea, vamos a ser salvos, pero también tenemos que ser bendecidos. Y dígame usted si la iglesia pentecostal no es la iglesia menos bendecida del mundo. Usted va a cualquier iglesia, al 94% de las iglesias de tinte pentecostal, que hablamos de un Dios de poder, que hablamos de un Dios de milagros, que hablamos de un Dios que es el dueño de todo y nosotros viviendo en miseria. La mayoría. Son pocos los que se levantan dentro de una iglesia pentecostal con una mentalidad de abrir una empresa. ¿Y dónde radica todo? Todo radica en la cabeza. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que usted quiere comprar una casa, ¿verdad? Y la casa, aquí creo que son baratas las casas, como 200 y pico, creo que se puede encontrar una casita decente aquí. En Boston es 1 millón, ¿verdad? Ya no haya nada usted por 250 ni 300 ya. Vamos a suponer una casa de 300 y usted es comprador de primero, es la primera casa que compra, le van a pedir quizá el 5%. Entonces el 5% de 300 son $15,000. ¿Okay? Y usted solamente tiene 7, tiene un déficit. ¿De cuánto es el déficit? ¿Sí? 7, 8. ¿Ok? Usted va a comprar un carro, el carro se lo van a dar a pagos, pero tiene que dar 5,000 de enganche, pero solo tiene 1,000, le faltan 4. Ese es un déficit. Entonces, nosotros entendemos lo que es un déficit externo, pero no entendemos lo que es un déficit interno. Yo quiero llegar a ser una persona grande en el Señor. Quiero llegar a ser un líder grande. Quiero tener montones de personas que me sigan como líder, pero tengo un déficit. ¿Cómo se manifiesta ese déficit interno? Y ahí es donde quiero llevarlo a usted. Dios comenzó a gobernar esta tierra bajo una ley llamada Shalom. Shalom era una ley en Adán y Eva. Y Shalom quiere decir, el significado de Shalom en el original hebreo, quiere decir paz, bienestar, plenitud, armonía y prosperidad. O sea, Dios hace a Adán en un estado de shalom. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre con su esposa vivían en paz, vivían en bienestar, eran plenos, todo era una armonía y eran prósperos. Pero cuando pecaron, ¿qué pasó?
perdieron el estado de shalom, porque el shalom de Dios te cubre mientras estés en territorio divino. Cuando tú pones un pie fuera del territorio de Dios y pecas, automáticamente shalom se quedó de aquel lado y aquí te vienen las consecuencias, lo opuesto a lo que es shalom. Entonces, si lo positivo de shalom es paz, ¿qué voy a tener fuera de la cobertura de Dios? ¿Qué es lo opuesto de paz? Voy a tener desgracia. ¿Qué es lo opuesto de bienestar? Malestar. ¿Qué es lo opuesto de plenitud? Que me falta todo. ¿Qué es lo opuesto de armonía? Es que no hay armonía en mi vida. ¿Qué es lo opuesto de prosperidad? Pobreza. Entonces, esas son las cosas que vinieron a Adán y Eva, producto de haberse salido de la cobertura de Dios. Y existe una ley llamada la ley del reemplazo. La ley del reemplazo es que cuando tú estás con Dios, estás bajo una ley que funciona en base a shalom. Cuando tú te sales de la cobertura de Dios, entra en acción una ley que se llama reemplazo. Que como aquello salió de ti, ahora algo más te va a reemplazar. Te va a reemplazar todo lo negativo. Por ley. Dios no tiene que hacer absolutamente nada. Eso viene a ti por ley. La desgracia va a venir por ley. Ahora, sin embargo, cuando pecamos y cruzamos la frontera hacia el territorio del enemigo, todo lo que proviene del enemigo reemplaza todo lo que proviene de Dios. Entonces, fuimos creados a imagen y semejanza suya, ¿verdad? Entendemos eso. Pero como nos salimos de él, ahora, ¿qué es lo que lo reemplaza? Imagen y semejanza de ¿quién? Del enemigo. Es la ley del reemplazo. Mire, Dios no mata a nadie. El ser humano se mata solo. Una persona obesa muere entre 40 y 50 años. ¿Dios lo mató? No. Lo mató el desenfreno, de no saberse alimentar, de no comer lo correcto. Entonces, Dios ha dejado leyes. Si allí hubiera un cable pelado que dijera, un rótulo que diga, por favor no toque, que no sé, 400 voltios, y usted va de curioso y lo toca, eso lo va a chicharrar a usted. La ley de la gravedad le dice, no se tire el 10º piso, y usted dice, en el nombre de Jesús no me va a pasar nada, usted se tira y se revienta. Son leyes que Dios ha dejado. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Bueno, entonces, hablando de lo... No importa si me quito esto. Se está poniendo un poquito calientito. Gracias, pastor. Hablando de Juan, el verso que le di, que dice, hijitos, mi deseo es que sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera vuestra alma. Ahora, la pregunta mía, y vamos a hablar de esto el domingo, ¿cómo hago prosperar mi alma? Agarra este dedo y póngaselo en la frente. Póngaselo en la oreja derecha. Póngaselo al lado del corazón. Ahora agarre ese dedo y póngaselo en el alma. ¿Por qué no se lo pusieron en el alma? Porque no sabemos dónde la tenemos. Ni sabemos qué es. ¿Qué es el alma? O sea, no sabemos ni dónde la tenemos, pero no solamente eso, no sabemos qué es el alma. El alma está compuesta de 3 cosas, decíamos anoche. Mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad. ¿Qué es hacer prosperar el alma entonces? Hacer prosperar el alma es entregarle a Dios mis pensamientos, entregarle a Dios mis sentimientos y entregarle a Dios mi voluntad. O sea, lo que Dios dice es, hagan prosperar su alma. ¿Se recuerda del gran mandamiento? ¿Qué dice el gran mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo, con todas tus fuerzas, pero dice con toda tu alma. O sea, ese mandamiento, si lo obedecemos, ese mandamiento literalmente nos bendice. Si lo obedecemos. Amar a Dios con mis pensamientos, amar a Dios con mis sentimientos y amar a Dios con mi voluntad. Esto quiere decir que yo no voy a pensar cosas que a Dios no le agradan, no voy a sentir cosas que a Dios no le agradan y no voy a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero eso no es lo que hacemos los evangélicos. Andamos pensando cosas que literalmente Dios no aprueba.
andamos sintiendo cosas que Dios no aprueba y andamos haciendo cosas que Dios no aprueba. ¿Está conmigo hasta ahí? Entonces el alma de nosotros está en un déficit con Dios. Ahora, ahí se lo están proyectando porque vamos a hablar del punto número 1, el sentido de la vida. ¿Por qué la vida no tiene sentido? Y esto no lo estudió un teólogo, lo estudió un judío que se llamó Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra, un neurólogo austríaco. Nació en 1905 en Viena. Este hombre sobrevivió a 4 campos de concentración nazis. Lo llevaron de campamento, al primer campamento no lo mataron, lo llevaron al segundo, no lo mataron, lo llevaron al tercero, no lo mataron, y lo llevaron al cuarto, no lo mataron, y terminó libre. ¿Sabe usted lo que es escapársele a los alemanes de ese entonces? A Hitler, de que no lo mataran. O sea, ¿se imagina el trauma por el que este hombre pasó? Que se llevaban a un grupo de gente, quizás sus parientes, y de repente olía carne asada porque los estaban quemando en un horno. Ese hombre vivió una cruda desgracia. Él estuvo en Auschwitz, estuvo metido el hombre, donde perdió a gran parte de su familia. Él pudo ver cuando arrastraban a sus hermanitos, cuando arrastraban a sus padres y los fueron a quemar. Y de esa experiencia surgió su gran idea. ¿Ok? Porque nosotros, no sé cuántos han leído el libro de Una vida con propósito. Es un libro de Rick Warren, que es un libro de los más vendidos, ¿verdad? Pero Rick Warren no fue el primero que comenzó a hablar de propósito. El ser humano, dijo Frankl, necesita encontrar un sentido para su vida a fin de soportar cualquier circunstancia. ¿Con qué concluyó él? Que necesita encontrar un sentido en la vida para poder sobrellevar cualquier circunstancia. Y él creó lo que se le llama ahora, usted lo puede estudiar, puede comprar libros, se llama logoterapia. ¿Ok? El logoterapia, la palabra logo, ¿se recuerda usted que Juan, cuando comienza a escribir, cómo comienza Juan? En el principio. ¿Qué dice? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los griegos habían venido pensando que existía un concepto que se llamaba logos, y ese logos era el que le ponía equilibrio al universo. Así creían ellos. No tenía forma, era simplemente que ese logos era ese equilibrio perfecto que uno puede encontrar en la vida y en el mundo. Resulta que Juan, ¿se recuerda cuando Pedro fue a predicar a Grecia y encontró, ¿verdad?, altares para todos los dioses? Y de repente se encontró con un altar que decía al Dios desconocido. Y él dijo, de este les quiero hablar. Pues Juan hace lo mismo. Juan dice, bueno, en el principio ese logos que dicen ustedes, bueno, ese logos es Jesús. O sea, y coincide porque la palabra logos en griego es la misma palabra para dabar en hebreo, que es palabra. Entonces, de ahí Juan es el que comienza a postular a Jesús como el logos, el que pone el equilibrio en este universo. Y de ahí nosotros lo hemos recibido, ¿verdad?, como el logos, y ya hasta ahí llegamos nosotros, no queremos profundizar más. Entonces, el libro más famoso de Frankl es El hombre en busca de sentido. Ahora, como le decía, que él desarrolla la logoterapia, y la logoterapia, eso está conectado con el mismo logos de Juan. Está conectado con el mismo logos de los griegos, de encontrar un equilibrio en la vida, de encontrar esa fuerza que da el equilibrio. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Ahora, en este libro él relata cómo esta idea le ayudó a sobrevivir y posteriormente ayudar a miles de pacientes. Este Frankl fue tan inteligente, tan bueno en lo que hacía, que una vez vino a dar una charla a la Universidad de Harvard, y en la Universidad de Harvard le dijeron de que por favor fuera uno de sus maestros. Pero para ser uno de sus maestros le dijeron, usted tiene que estudiar y sacar un título de Harvard. Y él dijo, yo no tengo problemas, dijo, estudiar en Harvard. La pregunta es que, ¿quién me va a enseñar a mí? El tipo era tan, pero tan sabio que
Nadie le podía enseñar porque había hecho unos descubrimientos tremendos. Entonces Frankl, junto con muchos otros pensadores, contribuyó al desarrollo del concepto de déficit existencial. Que así como nosotros no tenemos suficiente para comprar una casa, no tenemos suficiente para comprar un carro, y cuando tú no tienes para comprar la casa, tal vez sí tienes para comprar el carro. Pero si no tienes para comprar el carro, quizá lo único que tienes es para comprar una bicicleta. Entonces así somos nosotros internamente. Internamente hay muchos de nosotros que como no nos alcanza, vivimos la vida en bicicleta. Y otros que lo viven en un, ¿verdad? En un carrito coreano, Kia, otro quizá vive la vida interna en un BMW, otro en un Mercedes, otro en un Lamborghini, dentro de nosotros. O sea, cuando la vida no nos da internamente, nosotros vivimos a puras penas. ¿Están entendiendo hasta ahí? Ahora, muchas personas creían que no creían en los tiempos de Frankl, que no creían en Dios y ayudaron a describir una realidad que desde una perspectiva bíblica hay una evidencia que una vida apartada de Dios carece de un propósito pleno y definitivo. O sea, cuando ese déficit está en nosotros, ese déficit existencial, todo comienza cuando Dios no está en nuestra vida. Ahí se genera ese gran hueco. Ahora, se recuerda que dijimos de que Adán y Eva metió la pata. Adán y Eva pierden el estado de Shalom. Cuando perdemos el estado de Shalom, dijimos que viene una ley que se llama la ley del reemplazo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué es un déficit existencial? Un déficit existencial es la sensación de que la vida carece de sentido. Es un vacío interno en lo que nada parece tener verdadera importancia. La persona se siente desmotivada, experimenta aburrimiento crónico y percibe que le falta algo esencial. Todos hemos pasado por eso, de que algo nos hace falta. Ahora, Viktor Frankl fue uno de los primeros en denominar esta condición como un vacío existencial. O sea, no me da internamente, lo que tengo adentro de mí no me da para existir de una manera cómoda, justa, ¿verdad? Y por eso nos acomodamos a sobrevivir. Igual que el paralítico del estanque de Betesda, ¿verdad? Jesús llega y la primera pregunta que le hace Jesús es, ¿quieres ser sano? Yo cuando me acababa de convertir decía, esa era una pregunta tonta, Jesús. ¿Cómo le puede preguntar a esta persona que si quiere ser sano? ¿Quién no va a querer ser sano? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a él? ¿Crees que te puedes acostumbrar a dejar de pedir? Porque si yo te sano, ya no nadie te va a dar nada. Si yo te sano, vas a tener que buscarte una novia. Si yo te sano, vas a tener que trabajar. Vas a tener que pensar en una empresa. ¿Crees que estás listo para eso? Es lo que Jesús le está preguntando. Y lo mismo pasamos nosotros cuando queremos que el Señor nos llene este vacío. La pregunta que nos va a hacer es, ¿quieres que te lo llene? Porque ahora no vas a seguir postrado andando en bicicleta cuando yo te voy a crear las posibilidades de andar en un Mercedes, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de nosotros. Ahora, esta situación puede conducir a la apatía, las adicciones, conductas destructivas o incluso a una profunda desesperanza que en algunos casos puede llevar a pensamientos hasta suicidas. Yo, cuando el COVID, desarrollé un licuado que le llamé el superlicuado, que literalmente pudimos corroborar que se lo tomaron 7 millones de personas. Y de esos 7 millones de personas que se tomaron el superlicuado, todos fueron sanos. Yo he andado por el mundo entero, gente que se tomó el superlicuado. Y cuando se acabó el COVID, yo ayudaba todos los días, 3 de la mañana, yo ayudando a gente, haga el superlicuado, hice videos para YouTube cortos. YouTube me sancionó 15 videos, mi canal me lo hicieron pedazos los de YouTube por yo ayudar a tanta gente. Y cuando terminó el COVID, digo yo, ¿qué hago? Y entonces cuando termina el COVID, mandé a hacer a un laboratorio un producto para fortalecer el sistema inmune, que era el superlicuado, pero en cápsula. Fue lo primerito que mandé a hacer. Y de repente comencé a hacer más y más y más y más productos, a un grado que creo que tengo 55 productos hasta ahora. ¿Y qué es lo que pasa?
Fíjese, estoy seguro que la mayoría de ustedes padece problemas con sus intestinos. La mayoría. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes padecen de acidez estomacal. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes a veces se sienten empanzados, ¿verdad? Y claro, mucho de eso se debe a que usted no se mide para comer o come cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Se ha descubierto que cuando yo vivo con una alta ansiedad, me estoy ansioso, ¿qué es lo que pasa en mí? Cuando yo tengo una ansiedad, la ansiedad es como percibir que algo me persigue sin que nada me persigue. Me pone ansioso. El cuerpo tiene un sistema que cuando usted está ansioso, él entra en un modo de pelea o huye. Y entonces el cuerpo, cuando entra en ese modo de pelea o huye, y tú dices, voy a pelear, voy a huir, lo que el cuerpo hace es que saca de ti algo que se llama cortisol. Y el cortisol lo que viene a hacer es que es como un disparo de cortisol que cuando ese disparo sucede, automáticamente tú comienzas a hacer cosas que ni sabes cómo las hiciste. Comienzas a hacer, por ejemplo, una mujer en Francia que se le fue se le cayó el niño en un río, se tiró a salvar al niño al río y cuando se tira descubre que no puede nadar. Y cuando está queriendo rescatar al niño descubre que nunca había nadado, pero nadó. Otra mujer está cambiando una llanta en un país de Europa y mientras está cambiando la llanta no se percató que el niño estaba jugando y el carro, el gato con el hidráulico con el que estaba levantando el carro se cayó, le cayó en la piernita al niño y le cayó el carro encima. Y ni cuenta se dio ahí. Si tienes el tape por ahí que esta cosa se está zafando demasiado. Ni cuenta se dio cuando levantó el carro y con un pie sacó al niño debajo del carro. O sea, ¿qué es lo que sucede en nosotros cuando vienen esos disparos de cortisol? El cortisol nos salva de cualquier problema. Es un disparo que el cuerpo hace y nos salvamos de cualquier problema, ¿verdad? Que vayamos a enfrentar. Entonces, el cuerpo entra en un modo de enfrenta o huye. Y es como, por ejemplo, si cayera una culebra encima del pastor ahorita aquí, y él no sé cómo le hace, pero le hace así y de repente está allá. No sabemos ni cómo sucedió, pero reaccionamos de una manera tan veloz que cuando el perro te persiguió en el pueblo, te saltaste un alambrado y ni cuenta te diste a qué horas te lo había saltado. Correcto. ¿Verdad? Te subiste a un árbol que ni cuenta te diste que te había subido al árbol. Entonces, ese cortisol es bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Como la ansiedad y esto, ¿verdad? Es un problema que no existe. Entonces el cuerpo lo ataca, pero no existe. Es un fantasma, es un enemigo que no existe. Entonces el cuerpo vuelve a lanzar y no sucede nada porque no existe. Y entonces el cuerpo se queda disparando cortisol sin parar. Y el cortisol sin parar es veneno. Y entonces, ¿qué comienza a hacer él? Automáticamente te comienza a dar colon irritable, te comienza a dar colitis, te comienza a dar intestino permeable y te comienza a dar úlceras gástricas. Y otro montón de cosas, te comienza a inflamar el cuerpo, te comienzan a doler las rodillas. Todo eso es una sobrecarga de cortisol. ¿Okay? Y todo producto posiblemente de este vacío existencial que hay en nosotros. ¿Ah? Porque nosotros somos cristianos, le servimos al Dios Todopoderoso, pero cuando hay un ataque no encontramos para dónde correr, porque es mentira que confiamos en Dios. Y vamos al doctor, y el doctor nos analiza y dice, usted tiene colitis, aquí, y le dan un montón de pastillas para la colitis. ¿Qué pasa?
Le ayuda para la colitis, pero ¿qué está haciendo el cuerpo? Disparando cortisol. Disparando cortisol. Y entonces mañana está igual. Intestino permeable, que los intestinos leaky gut le llaman en inglés, que del intestino se le sale a usted cosa, ¿verdad? Sucia para el resto del cuerpo. Y entonces el cuerpo desarrolla células en el intestino que tapan ese hoyo y lo tapan. Pero como el cortisol se sigue disparando, se vuelve a abrir el hoyo. Y entonces el cerebro vuelve a decirle a la célula, reparen ese intestino, y las células reparan. Pero al otro día está el hoyo otra vez. El cerebro, reparen ese hoyo. Al final las células dicen, yo no reparo esa cosa ya. Ya me harté de estar reparando tanto. Y nacen lo que son las células rebeldes, que no hacen caso. El cerebro dice reparen, pero el cuerpo no se repara. ¿Okay? Y entonces cuando eso comienza a suceder, esas células, como son desobedientes, ya no se comportan igual que una célula normal. Entonces, como son desobedientes, esas células se vuelven cancerígenas. Y de repente aparece una persona con un cáncer en el intestino. ¿Cómo comenzó todo? Con ansiedad. Y resulta que yo descubro que para la ansiedad necesitamos tranquilizarnos con complejo de magnesio, que son 5 magnesios. Que no hay mejor cosa para tranquilizar nuestra ansiedad con un adaptógeno. Hay 13 plantas que son adaptógenos. Una de ellas es la ashwagandha, ¿verdad? Esto te tranquiliza y esto hace que te olvides del problema y comiences a pensar en la solución. Y después está, porque esto lo que hace es que ataca tu sistema nervioso y tu sistema nervioso se vuelve excitado. Y al excitarte tu sistema nervioso, más cortisol, y esto se encarga de tranquilizar tu sistema nervioso. ¿Cuánto vale esto? 60 pesos. ¿Cuánto terminaste gastando en el hospital para ir a ver al doctor? $500. Después te quedas con la bendita receta. Una receta para el leaky gut, otra receta para la colitis, otra receta para el colon irritable y otra receta para la gastritis. ¿Qué pasa? En términos de un año ha gastado $5,000. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente. Porque nosotros estamos en ese déficit. Ahora, lo positivo es que no se trata de una enfermedad en sí misma, sino de una señal de que la persona necesita descubrir y construir un propósito para su vida. Ahí radica todo. La gente sin propósito es la gente que más se enferma. Porque cuando tú vives sin propósito, es como el que vive soltero. El que vive soltero, todas las mujeres bonitas creen que son para él. Sí. Pero cuando tú te comprometes con una y te casas con una, casarse con una es decirle no a todas las demás. Entonces, cuando tú encuentras un propósito en la vida, todo lo que hay en la vida lo puedo hacer yo. No, yo sé, yo voy a manejar Uber, yo voy a construir casa, yo voy a hacer esto, voy a ser ingeniero, voy a ser arquitecto. Cuando tú descubres tu llamado, tienes que dedicarte a una sola cosa y todo lo demás ya no te importa. Entonces, cuando cierras todas esas puertas automáticamente, tu vida comienza a cambiar. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado estas cosas de los púlpitos? Nunca, porque a nosotros nos gusta que nos echen saliva en la cara, que nos pongan la mano y al suelo y mañana ya sigue con el mismo problema. El culto estuvo glorioso, sí, pero tú sigues siendo el mismo inútil. ¿Me entiende? Y buscando que otro te escupa la cara el otro fin de semana. Mañana traiga a alguien porque va a estar muy interesante. Frankl afirmaba que el antídoto, decía Frankl, para el vacío existencial es encontrar sentido a través de nuestras acciones. Que lo que yo haga produce satisfacción. Yo acabo de agarrar a un muchacho. Nosotros tenemos un ministerio que le llamamos el taller del maestro, que restauramos alcohólicos y drogadictos. Me llegó un muchacho que había sido dueño de una empresa. Perdió la familia, perdió los hijos, perdió la empresa, lo perdió todo. Ahora ya tiene 3 meses de estar en la iglesia, ya recuperó la familia, ya va a comenzar a trabajar, va a recuperar su empresa
Y yo digo, wow, y todo esto lo hicimos por un ministerio que yo comencé. Qué satisfacción. Y lo veo a él feliz con su hija. La hija ya está metida en la iglesia, su esposo ya se le casó, su esposo está metido en la iglesia. La muchacha se acaba de meter a la universidad porque tenemos universidad en la iglesia. Y digo yo, qué bonito. Un pequeño esfuerzo mío, ¿verdad? Estoy viendo estos resultados. Imagínense si cada uno de nosotros nos diéramos a la tarea de ver qué es lo que está haciendo falta, porque a veces cuando uno va a una iglesia y ve un montón de defectos, no es para que le pongas el dedo a los defectos. Lo que Dios te está diciendo, ese es un vacío, tú lo pudieras llenar. En vez de que te critiques, ¿por qué no lo llenas? Alguien viene y dice, a esa pared, ahí hay un parchecito en la pared, y todos los días viene y nadie ha pintado el parchecito. Y viene la otra semana, nadie ha pintado el parchecito. Y lo que Dios te está diciendo es, ¿por qué no vas al Home Depot, comprar la pintura y lo pintas vos? ¿Me entiende? Entonces en la iglesia no es venir a encontrar defectos, es para ver dónde el Señor me está llamando a que me involucre. Y aquí viene lo que es el déficit existencial. Esto te va a abrir los ojos tremendamente. Cuando nosotros pasamos de un estado de shalom, nos salimos de Dios y caímos y viene, ¿cómo se llama la ley? Aparte de la de Shalom, la ley del reemplazo. Y esto es lo tremendo, que estas 8 cosas son las que el diablo nos roba o nosotros perdimos por haber salido de Shalom y que nos cayera el reemplazo encima. La primera es que lo primero que vemos en Adán y Eva es que no se aceptaron. No se aceptaron. Entonces, lo primero que el diablo nos roba a todos es la aceptación. No nos aceptamos, hermanos. ¿Sabe usted que la industria de las cremas, las uñas postizas, los cosméticos, las nalgas falsas, las pestañas falsas, las tetas falsas, eso es lo más millonario que existe hoy en día? ¿Y sabe para qué son todas esas cosas? Para que usted se acepte. Ay, Dios mío, que yo me miro al espejo y no tengo nada. Se pone unas de plástico y de repente se manda a inyectar silicón y después viene a la iglesia con algo que no es suyo. Pero así se acepta. Entonces, lo primero que el diablo nos quiere robar es la aceptación. Y la aceptación trae a nosotros rechazo. ¿A quiénes rechazamos? A nosotros mismos. Vergüenza. Ah, no, es que yo soy demasiado chaparrita. Te compran unos zapatos como de 6 pulgadas de tacón, ¿verdad? Y ahora sí crecí. Eso es falso. Las pestañas falsas. Todo para cubrir. Si es que si uno ve a la mujer en el día toda glamurosa, si la va a ver uno de noche, después de que se ha removido todos los maquillajes, eso da miedo. Entonces vendemos una imagen de nosotros que no somos. Baja autoestima, sensación de no ser suficiente. Esas son las cosas que el déficit existencial comienza a generar en nosotros. Entonces, imagínese usted, con carro del año, con casa del año, pero por dentro se siente rechazada, se siente avergonzada, con una autoestima baja, con una sensación de no ser suficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Que el diablo también nos miente, el diablo nos engaña, porque ¿qué pasa con una bulímica? ¿Qué pasa con una anoréxica? Una anoréxica, una bulímica, literalmente son flacas, pero en su mente son gordas. Y van a comer algo y corren al baño a meterse el dedo y vomitar todo. ¿Qué pasa con una anoréxica o estas personas? Llega un momento en que como todo lo vomitan, el cuerpo se comienza a comer él mismo internamente. Y todo esto, aquí tenemos una válvula nosotros, que esa válvula, cuando usted traga se cierra. Primero se abre y después se cierra. Y aquí hay otra, que cuando usted comió y eso se le va a los intestinos, abre y se cierra. Y aquí, esto queda lleno de ácido, pero un ácido que le digo que si le metemos un clavo, lo deshace.
¿Y qué pasa? Cuando usted comienza a vomitar y provocarse vómito, ¿qué pasa? Esto de aquí, el ácido lo comienza a quemar y la válvula queda semiabierta. Por eso en la noche nos levantamos con una acidez, un reflujo terrible. ¿Por qué? Porque esta válvula ya se comenzó a gastar. ¿Está entendiendo? Todo lo que pasa en nosotros. Ahora, se produce un desgaste emocional enorme que en ocasiones puede derivar en ansiedad, en depresión y un sentimiento de aflicción. Además, puede bloquear el desarrollo personal, ya que la persona tiende a retraerse. Hay muchas mujeres que no tienen novio porque creen que son poca cosa. Y hay mujeres que en la realidad son bonitas y se quedan con el más feo. ¿Por qué razón? Porque creen que eso es lo que yo me merezco. ¿Está entendiendo? Y el pastor las puede aconsejar, no hermana, ese no le conviene. Y ella dice, envuélvame lo que es mío. Y se lo lleva. Entonces, mire, es una carga muy pesada que sin apoyo ni conexión con otros puede limitar significativamente el crecimiento personal y la satisfacción en la vida. Entonces comenzamos a vivir una vida que no tiene sentido, simplemente porque perdimos ¿el qué? La aceptación. No nos aceptamos como somos. Y ahí la gente de las pestañas falsas hacen un dineral, ¿verdad? El peliteñido hacen un dineral, uñas falsas, un dineral. Póngase a pensar que ahora usted va a un hotel y llega y, ok, tiene reservación, sí, y como la bendita uña tiene como 2 pulgadas, ahora ya no usan el dedo para tocar la tecla, sino que, ¿sabe a lo que hemos llegado? Que tener uñas que tienen una utilidad, tener yemas que tienen una utilidad, no la podemos usar porque fantasía. ¿Me está entendiendo? La segunda cosa es la pertenencia. La pertenencia hace que sentimos que no pertenecemos. Y eso nos va a traer aislamiento, nos va a traer vacío, nos va a traer ansiedad, nos va a traer soledad y baja autoestima. Y aquí viene la ansiedad de lo que hemos estado hablando, porque sentimos que no pertenecemos. Donde quiera que vayamos, nos aislamos porque no es que ahí están, ellos son de otra clase, yo no puedo entrar ahí. Eso se lo roba el diablo también. Entonces, perder la pertenencia. Los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos sentirnos parte de algo más grande, ya sea una familia, un grupo, una comunidad. Eso Dios lo diseñó de esa manera. Pero como el diablo nos robó la pertenencia, ahora quedamos nosotros solos. Y cuando estamos solos, ¿sabe quién es el único que se nos puede arrimar? Otro solo igual que nosotros. Y entonces cuando se me arrima otro que está peor que yo, ¿cómo va a ser mi mundo? Con los peores. Por eso es que cuando una persona que es bien espiritual, en la iglesia que se nota que es espiritual, y hay otro que anda así todo tontito con esto que le estoy diciendo, le tiene miedo a acercarse a los espirituales y se comienza a asociar con los no espirituales y por eso termina en el mundo. Esto es peligroso lo que le estoy diciendo. Esto pasa en la iglesia todos los días. Entonces comienzan a tener las malas influencias. Y comienzan, y aquel le dices que como están en las mismas condiciones, que aquí no me gusta porque mira que aquel viéndonos a nosotros está ya nos vio y él cree que nosotros somos inferiores. Mentira, la inferioridad está dentro de ellos. Y mejor vámonos a otra iglesia porque esta iglesia aquí que no nos sirve, siempre a mí me ven de la misma manera. Entonces comenzamos a fabricar cosas. Se recuerda que dice el versículo, hijitos, mi deseo es que ustedes sean prosperados y que tengan salud. ¿Por qué tengan salud? Porque el 80% de la gente que está llegando a los hospitales ahora no están enfermos. Tienen lo que se le llama problemas psicosomáticos, que fabricaron la enfermedad. Les picó aquí, ¡ay!, el corazón. Y no tienen nada. Y van al doctor y no tienen nada. El doctor le dice, no tiene nada. Ya lo metí en la máquina, ya le hice esto. Y no tiene nada. Sí, pero es que yo estoy enfermo. Y el diablo hace que comencemos a fabricar esas enfermedades. Ahora, sin ese sentido de convicción, nos resulta difícil sentirnos plenos y en ocasiones incluso perdemos parte de nuestra identidad, porque eso no es lo que nosotros somos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Imagínese usted Dios escondiéndose porque tiene pena de que hay otros dioses.
Ese no es el Dios que yo conozco. La tercera cosa que el diablo nos roba, y por eso es que pasamos a este déficit existencial, es la competencia. Nos invitan a hacer algo y creemos que no vamos a ser competentes. No es que estudie una carrera, no es que no voy a ser competente. Métase al liderazgo, abra una célula, no es que no voy a ser competente. Cásese, no, es que no voy a ser competente porque es que mi papá dejó a mi mamá y yo ya vi lo que pasó allí y mejor si me meto con otra mujer, quizá yo la voy a dejar también. No somos competentes. Y estos son vacíos, que estos nos tienen en bancarrota interna. Y nosotros por fuera queremos conquistar al mundo, pero por dentro estamos fracasados. No sé si me están captando. Entonces hay una insuficiencia, una sensación de inadecuación, es que yo soy inadecuado, aislamiento y temor de ser juzgado. Esta persona que perdió la competencia cree que no es competente y cree que todo mundo viene a juzgarlo, ¿verdad? Y allá se están riendo y dice, de mí se están riendo, de mí se están riendo. Y nada, la gente ni eso está pensando. Ahora, la pérdida de la percepción de competencia suele debilitar la autoconfianza. La gente ya ni confían en sí mismos, no saben lo que tienen, comienzan a ver los defectos que tienen, pero no ven las virtudes. ¿Ah? Los líderes que se sienten definidos por su capacidad de influir o tomar decisiones pueden sentirse perdidos, desconectados e incapaces de guiar a otros. Y queremos fabricar células y queremos que ya le dimos el curso de liderazgo a la persona para que sea líder de célula y le dice uno, pero es que ya te capacité, ya tendrías que haberla abierto. Sí, pero por dentro no lo arreglamos. Le metimos cosas en la cabeza, pero no lo arreglamos por dentro. No lo llevamos a que confrontar estos vacíos. Incluso pueden experimentar parálisis emocional o depresión, ¿verdad? La depresión surge de una profunda sensación de falta de propósito. Toda persona que pasa por una depresión, lo más seguro es que está teniendo problemas con encontrar el propósito. Nosotros, en vida real, cuando usted estudia el manual, 0, 1, 2, 3. Cuando estudia el manual número 4, hace un examen de 100 preguntas que ese examen le dice para qué usted nació. 3% de margen de error. Entonces, cuando se ha dado cuenta usted que en la iglesia pasa un problema, dice que yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, y pasa a cantar, a hacer el ridículo. Y cuando hace el ridículo, hay una voz que le dice, eres fracasada. Vete de aquí, tú no encajas aquí. No, hizo el ridículo en el canto. ¿Por qué? Porque se metió en el propósito que no es el suyo. Pero no probó en aquello que es lo suyo, lo fuerte. El diablo la saca de la iglesia, la bota al mundo, simple y sencillamente porque no encontró el propósito. ¿Y qué hacemos los pastores? ¿Les ayudamos a la gente a encontrar su propósito? No. Pocas iglesias se dedican a decirle, hermano, no se meta ahí, usted para esto nació. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el examen lo revela, ¿verdad? Si usted, una de las preguntas que dice el examen es, a mí me apasiona cuando me doy cuenta que una iglesia nueva se está abriendo. ¿Qué dice eso de usted, si a usted le apasiona eso? Que hay algo de misiones en usted, hay algo de evangelismo en usted, que le gusta el crecimiento de las cosas de Dios. Y así son 100 preguntas, y esas 100 preguntas revelan para qué Dios te hizo a ti. Porque un día vas a estar delante de Dios. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios. Y yo le digo a la gente, cuando lleguemos al cielo va a haber una pantalla LED tremenda, que te va a decir el Señor, mira lo que hiciste toda tu vida. Y ahí vas a estar viendo, híjole. Y después te va a decir, mira, en esta otra pantalla está lo que tú pudiste haber hecho. Dice, Dios mío, ¿yo podía hacer eso? Sí. No, Señor, pero tú me diste un llamado, pero yo no tenía la capacidad. La capacidad la tenía. Lo que pasa es que nunca le diste clic al botón de tu capacidad. Y así nos pasa a nosotros en el teléfono. Andamos un montón de aplicaciones que nunca le hacemos clic, entonces nunca se activan. Y eso pasa dentro de nosotros. La cuarta cosa es la equidad. La equidad es la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Póngase a pensar usted que si yo me creo que soy mujer,
tienen que respetarme y tienen que tratarme como mujer. ¿Ok? Pero si yo creo que soy gringo, me dicen que estoy loco. ¿Cómo puede ser que si yo creo que soy mujer, me dan toda la razón, pero si creo que soy gringo, no me dan la razón? Es una ideología, ¿verdad? Si yo creo que soy mujer, sí es una idea, pero si yo creo que soy gringo, también es una idea. ¿Por qué no me la respetan? Entonces vivimos en un mundo terrible. En España pasó un caso. El hombre le pegó a la mujer y le iba a caer una sentencia de no sé cuántos años, porque España es terrible. Ese día se declaró trans. Y dijo, no, es que yo soy mujer. No, pero ¿cómo? Usted le pegó a su mujer, usted es un hombre y le pegó a su mujer. No, yo soy otra mujer y le pegué a otra mujer. Esa no es violencia doméstica. Ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, cuando la gente pierde la equidad, cae en una victimización, sentimiento de injusticia, frustración y desequilibrio en la vida. Eso da la falta de equidad. Imagínense, para todo es víctima. No, es que fue culpa de fulano. Eso lo trae desde Adán y Eva, lo vemos. Dios le pregunta a Adán, ¿qué pasó? Y le dice, habla con la mujer que tú me diste. Y le dice, Eva, ¿qué pasó? Y le dice, habla con la serpiente que metiste en el jardín. Desde ahí comienza la victimización, es sentimiento de injusticia. Todo es injusto. O sea, en la iglesia, uno de pastor regaña más a aquellos que uno les ve potencial de crecer. Y uno regaña menos a aquellos que no les ve potencial de crecer. Entonces, al que yo más regaño, es porque lo quiero levantar. ¿Y qué interpreta él? Que yo la traigo en contra de él. ¿Está entendiendo? Y entonces la gente no entiende este tipo de cosas. Pero si uno ¿sabe usted? Yo estoy preparando un sermón sobre aquel versículo que dice, a Jacob amé y a Saúl odié. En realidad el texto dice, a Jacob amé y a Saúl lo amé menos. ¿Verdad? Pero pongámonos a pensar, ¿por qué pasó Jacob? Dios mío, es que Dios metió a Jacob en el trapiche, en el molino, lo hizo trizas. ¿Qué es lo que no hizo Dios con Jacob? Y lo amó. Pero a Esaú nunca lo disciplinó, nunca le hizo nada. Entonces, ¿cómo le manifestó Dios a Esaú que lo amaba menos? Dejándolo que viviera la vida como le daba la gana. Pero cuando una persona tiene problemas de equidad y viene a la iglesia y uno los quiere formar, dice, no, es que ahí mucho lo aprietan a uno, no, es que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, puede afectar el bienestar emocional, la autoestima, la motivación e incluso el sentido de propósito. El perder la equidad. Es como perder un ancla, ¿verdad?, que impulsaba a la persona a alcanzar logros y una determinación y una posición en la vida. La equidad representa la necesidad de experimentar un equilibrio justo en la vida. Entonces, sin equidad, estamos mal. Y todo eso lo teníamos cuando estábamos en un estado de shalom. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? 5, identidad. Mire, si Dios dijo, ¿cuál es tu nombre? William. Si Dios dice, William va a ser un apóstol, ¿ok? Entonces, William mañana le da por decir que es gay. Y dice, ya no me llamen William, llámenme Lulú. ¿Qué pasa? Cuando él pierde su identidad, pierde su llamado. Porque Dios dijo que va a ser apóstol, no apóstola. Entonces, ahora con eso de que todo mundo tiene que probar los dos sexos para ver cuál de los dos le conviene, eso es un robo de identidad. ¿Qué fue lo que el diablo, en la tentación de Jesús, qué fue lo que el diablo quiso confundir en Jesús? La identidad. Le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, como diciendo, a mí me quedan dudas. Allá anda un rumor que tú eres hijo del lechero. Y la historia dice que Pantera se llamaba posiblemente el que era el padre de Jesús. Era un soldado romano. Así decía las fábulas de la calle.
Y el diablo le quiere meter eso a Jesús. Es que tú, ¿qué tal si eres hijo del lechero? Tú no eres hijo de Dios. Eso de que el Espíritu Santo embarazó a tu mamá, eso nunca se había visto en la historia. ¿Y qué le dijo Jesús? Satanás, escrito está. ¿A dónde llevó Jesús siempre que Satanás lo confrontó? A la palabra. Cuando el diablo nos quiera confundir a nosotros, ¿a dónde tenemos que llevar a Satanás? A la palabra. Cuando le preguntan a Jesús si él creía en el divorcio, dijo, miren, Moisés mandó a dar carta de divorcio, pero en el principio no fue así. En la palabra no dice eso. Entonces, eso es bien importante. La identidad genera confusión, desorientación y un vacío interior. Puede afectar el bienestar emocional, la autoestima, la motivación e incluso el sentido de propósito. Cada una de ellas ataca mi propósito, mi propósito, mi propósito. Es como perder, lo que le decía, es ancla, ¿no? La equidad representa la necesidad de experimentar un equilibrio justo en la vida. Y después tenemos la quinta, estábamos en la identidad, ¿verdad? Sí, entonces la identidad es como si la persona no supiera quién es y estimara adaptando identidades o definiciones de sí mismo que no le pertenecen. Este es el problema cuando perdemos la identidad, que nos comienzan en la escuela, no nos ponen apodos en base a nuestras virtudes, nos ponen apodos en base a nuestros defectos. Entonces póngase a pensar que a usted le pusieron un apodo que lo minimiza y usted se lo cree, usted aceptó una descripción de otro sobre usted y la acepta, pero no es la descripción que la Biblia tiene sobre usted. Entonces terminamos adoptando la identidad equivocada y esto suele generar una sensación de pérdida de propósito y de dirección. La sexta es la seguridad. La seguridad, todo el mundo es inseguro hoy en día. Todo el mundo es inseguro. Hay personas, ¿estás seguro que lo vamos a hacer, pastor? Sí, ya te dije que sí. Y vuelve el otro día, ¿estás seguro? Una mujer embarazada va al doctor y el doctor le dice, está embarazada. Esa mujer se va para la casa y comienza a creerse la que está embarazada. Esa mujer no va el otro día, doctor, ¿será que estoy embarazada? Y la otra semana, doctor, ¿será que está embarazada? Se la cree. Pero muchas veces cuando nosotros perdemos la seguridad, andamos pidiendo aún a Dios. Dios te dijo que vas a hacer algo y no lo crees. No es que voy a esperar que venga otro profeta porque quién sabe si este profeta me mintió. ¿Verdad? Y viene el otro profeta y el profeta comienza profetizando aquí, tú estás allá y de repente te vas a dar la vuelta y te sientas allá. Y de aquí va el profeta y el profeta se vuelve a ir. ¿Por qué? Sí. Y la gente anda cazando, ¿verdad? Entra en una cacería de que me profetice el hombre a mí. Entonces, la seguridad, la falta de seguridad trae ansiedad, vulnerabilidad y dudas constantes. La persona se vuelve incapaz de confiar en sí mismo y se siente paralizada en su manera de actuar. Percibe que ha perdido la confianza necesaria para avanzar y tomar decisiones y crecer. Eso pasa cuando perdemos la seguridad. Y después viene la séptima, el significado. Perder el significado es que cuando tú crees que no vales nada, que no significas nada. Es sentimiento de inutilidad, yo soy un inútil, falta de valores, que yo no valgo nada, pérdida del sentido de la vida, ausencia de metas y valores, ya no te pone metas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo no valgo nada. Yo no valgo nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú entras a un matrimonio creyendo que no vales nada, vas a llegar a convencer a tu pareja de que tú no vales nada. Y te va a tratar como que no vales nada. Ahora, es necesario que la persona reevalúe su vida, reconstruya sus fundamentos y vuelva a edificar sobre una base sólida. Este déficit aparece cuando aquello que antes motivaba a la persona, el trabajo, una relación, un sueño, deja de tener importancia. Eso es cuando perdemos el significado. Y la última es la trascendencia. Estas 8 cosas, el diablo nos las robó desde el Génesis. La trascendencia es, díganme ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen niños? No.
¿Cuántos años tiene algún niño tuyo? La más grande tiene 19. 19. El Y más pequeño este año. ya entró a la universidad. ¿Quieres que la termine o quieres que fracase? Que la termine. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros hijos trasciendan. Y lo mismo pasa con Dios. Él quiere que nosotros trascendamos. Pero solo en la iglesia pasa que vemos a un hermano por 20 años y es el mismo. No quiere crecer. Cuando viene un taller de algo, no viene. Porque es muy aburrido. No, es que yo así estoy bien. Aquí me quedo, ¿verdad? Y TikTok, sobando el bendito teléfono. Entonces la trascendencia es falta de sentido, caos, desconexión y pérdida de propósito. Mire, la trascendencia el Señor la enseña desde el vientre. ¿Usted se recuerda de la primera vida que tuvo? Una antes de esta. ¿Quién se recuerda? Nadie. Esa vida la tuvo usted antes que esta. La tuvo en el vientre de su mamá. Duró 9 meses. Y su mamá lo expulsó y murió a esa vida. Y nació a esta. Los niños cuando nacen a esta nacen llorando. Les pegan una nalgada, les sacan los mocos de la nariz. Los enseñan a que comiencen a mamar la leche y todo eso. Y el niño no le gusta. Y ahora estamos en este mundo que no nos queremos morir. Nos hemos enamorado tanto que no nos queremos ir. Pero un día este vientre nos va a expulsar. ¿Para dónde nos va a mandar este vientre? A otro vientre que se llama eternidad. Entonces, eso es trascender. Estábamos en el vientre, no fuimos hacia abajo, fuimos hacia arriba. Trascendimos y llegamos al vientre que se llama tierra. Ahora vamos a trascender y vamos a entrar a la presencia de Dios por una eternidad. Ese es el formato de Dios. Entonces hay personas que ya no tienen ni anhelo de ir a la eternidad. Ahora, la persona siente que nada de lo que hace tiene importancia cuando se pierde la trascendencia. Y uno le dice, estudie, no es que en mi familia nadie fue doctor, estudie, es que en mi familia nadie fue abogado, estudie, es que en mi familia nadie fue a la universidad. Crezca, no es que en mi familia nadie fue pastor. Y tenemos 1000 excusas. Y vive el día a día de manera mecánica, atrapada en una rutina que le hace sentir como un cuerpo sin alma. Puede experimentar un profundo vacío interior y una depresión existencial. Entonces, este asunto de un déficit existencial, ¿cuántas cosas nos roba el diablo para tener ese déficit? 8 cosas. Nos roba el estado de shalom. Y terminamos. Necesidades versus bendiciones innatas. Se las voy a poner las mismas ahora, pero le voy a dar vuelta al derecho. ¿Ok? Y son necesidades básicas que Dios nos mete unas necesidades espirituales que las necesitamos. Por ejemplo, cuando una persona llega a la iglesia, ¿qué necesita? Necesita amor, necesita ser atendida, necesita que la tomen en cuenta. Y cuando la gente llega a la iglesia, tienen en la puerta un mala cara, ¿verdad? Y ponen a uno que tiene una cicatriz de aquí hasta aquí, ¿verdad? Welcome. Sí, entre. Dicen que no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Cuando la persona llega a la iglesia no ve la cara del pastor. El pastor es el último el que ve. Pongamos gente con la actitud correcta al frente. Pongamos gente. Ayer en American Airlines acaban de comenzar algo que nunca lo habían hecho. Yo soy parte soy platino ejecutivo con American, el rango más alto que alguien puede tener en American. Y siempre que yo he llegado al aeropuerto, nunca he sacado mi ticket antes. Siempre voy y ahí me lo sacan. Me tenían mal acostumbrado porque casi la mayoría de la gente van a la maquinita y sacan su ticket. Y está una tipa y nos dice, ¿te trae el boleto? No, le digo, es que voy aquí ¿cómo le llaman? ¿Ah? No, pero a la sección esa donde van las priority. Y le digo, voy para priority. Sí, me dijo, pero de ahora en adelante usted tiene que sacar el boleto, ahí solamente puede llevar sus maletas.
Y le dije yo, ¿me lo pudieras decir de una manera bonita? Le dije, no como me lo está haciendo gritada. O sea, lo choca a veces como la gente que ponen al frente a tratar a la gente se ve tan mal. Entonces, necesidades versus bendiciones innatas. Esas necesidades Dios las llenó con estas bendiciones innatas y son las mismas, se las voy a leer. La aceptación fue la primera. ¿Qué me da la aceptación cuando la recupero? Propósito, paz, claridad y enfoque. Cuando corregimos eso, se acabó ese déficit existencial. Viene el segundo, pertenencia. Esto me trae ser valorado, seguridad emocional, propósito y autoestima. Yo, cuando me levanto, me voy al espejo y me hablo a mí mismo. Y mi esposa se me queda viendo y me peino, qué guapo quedaste, me digo a mí mismo, porque como nadie me lo dice, ¿verdad? Tengo que hablarme a mí mismo, ¿verdad? Hay que valorarse. Hay personas que vienen y me dicen, ¿por qué no se pinta el pelo? ¿Y para qué me lo voy a pintar si así es? ¿Verdad? Yo me acepto como soy. Yo no tengo problemas de pertenencia. La tercera es la competencia. La competencia, cuando no la pierdo, me da significado y sentido de capacidad. Si recupero esas tres, mi déficit existencial se comienza a convertir ¿en qué? ¿Cuál es lo opuesto a déficit? Un superávit. La cuarta, equidad. El que no pierde la equidad se siente importante y se siente valorado. No tiene que alguien decirle que usted es importante. No, yo me siento importante. ¿Verdad? La quinta, la identidad. Yo me recuerdo de algo que Caris creo que tenía, no sé, como 7 u 8 años. Y ella quizá ya ni se acuerda. Pero fueron a un field trip con las maestras y no sé, fue como una cárcel, que era una isla con cárcel.